mire, Críspulo Torres nació a finales de los años 50, en el 59, aquí en Bogotá. Soy hijo de personas campesinas, emigrantes y desplazadas de la violencia de los años 50. En mi familia el asunto artístico no era muy pronunciado, solamente mi padre siempre tocaba tiple, como buen santanderiano que era. Y siempre lo escuchamos rasgando su tiple y eso nos quedó por ahí a todos nosotros. De parte de mi madre, sí, digamos, fue el sentido del humor, ¿no? Una mujer que siempre está muy alegre, le sacaba bromas a todo. Yo creo que eso influye muchísimo en el teatro que hacemos, que yo hago. Estábamos en cuarto de bachillerato o tercero cuando llegó un profesor integrante del Teatro La Candelaria, Alfonso Ortiz, un gran maestro del teatro, un gran actor, y con él empezamos a hacer teatro allá en el colegio, ¿no? Con los estudiantes, con los compañeros. Después que terminamos los estudios allí en el bachillerato, con él armamos un primer grupo de gente que estaba interesada, trabajadores, estudiantes y algunos integrantes de la Nacional. Armamos un combo ahí que quería hacer teatro y inicialmente ensayamos en La Candelaria. En realidad nunca soñé con hacer teatro. Sí, llegué al teatro y después no pude salirme. Después entré a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático en los años 80, dirigida en ese entonces por el maestro Santiago García. Allí estudié 4 años. Sí, recuerdo que la primera obra que vi fue en el Colegio San Bartolomé, que dirigía un maestro, Ciervo García, que creo que ahorita está en la Universidad de Antioquia, y la obra se llamaba Ciervo sin Tierra, basado en el libro de Calderón, que me gustó mucho, pues era una reivindicación de la lucha por la tierra, y fue una experiencia muy agradable, de verdad, ver a esos jóvenes estudiantes haciendo de campesinos y guerreando, y el público emocionado con lo que estaba pasando en la escena. A mí me encantó. Eso creo que fue muy importante para mí, para empezar a acercarme al teatro. Nosotros empezamos a hacer teatro antes de entrar a la ENAD, ¿no? Lo primero que hice con el Tecal fue una obra para niños, pero no nos llamábamos Tecal todavía. Teníamos otros nombres que ahorita no me acuerdo. Y después sí llegamos a Domitilo, el Rey de la Rumba. Fue un guioncito que yo armé ahí en esos afanes por armar cosas para poder presentarnos, porque nos encantaba estar en el parque, nos encantaba estar en las calles. Después todos los que estudiamos en la ENAD terminamos homologando o haciendo convenios con distintas universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia, creo que la Antonio Nariño, y yo terminé titulado con la Antonio Nariño. O sea, mi título inicial profesional es licenciado en Artes Escénicas, con énfasis en danza y teatro. Ese es mi título inicial. Después ya hice la especialización con la Universidad de Valladolid, en España, de formación artística y ciudadanía. El proyecto Tecal lo fuimos arrancando con ellos, con los compañeros estudiantes, con Alfonso, y también con Mónica Camacho, ¿no? Que más adelante pues, se convierte en mi compañera, o yo me convierto en el compañero de ella. Ya digamos como que la intención es estabilizar, volver profesional el proyecto. Habíamos hecho bastante teatro de calle. Nosotros nos presentábamos desde el 80-81, nos presentamos en el Parque Nacional casi todos los domingos, logrando establecer allí como durante 10 años la tradición del público que iba a la rotonda del Parque Nacional a observar teatro y a escuchar a la Sinfónica de Bogotá. Vemos la urgencia de tener un espacio propio. Y entonces ya entre el 88 y 89 logramos conseguir esta casa. Esta casa la conseguimos con recursos propios, de autogestión, con nuestros ahorros, con préstamos, con deudas. Y era una casa que antes había sido un colegio, realmente estaba caída, bastante caída, porque pues, los dueños ya no estaban interesados en ella. Logramos hacer un negocio con ellos y aquí nosotros construimos el teatro, ¿no? Digamos, fuimos armando todo. Pero más que construirlo, lo que hicimos fue restaurar la casa,
volver a la casa original, recuperar los techos, recuperar todo lo que había antes. Y allá sí en el patio que tenía la casa, esta casa debe tener por lo menos unos 200 años, fue que armamos la sala de teatro. Ya ahí empieza otra etapa del TECAL, que es empezar a construir una dramaturgia y unos espectáculos para el espacio cerrado también. Empecé a ser director sin proponérmelo, ¿no? Así como llegué al teatro sin proponérmelo, también me empecé a ser director porque pues no teníamos director, ¿no? Digamos, los que nos habían apoyado para empezar ya estaban en sus proyectos personales, en otros países. Entonces fui asumiendo el rol de director por una necesidad propia del colectivo. Y lo mismo la escritura de los textos, ¿no? Empecé a escribirlos. Ya había tenido la experiencia con Domitilo, con Pequeño Poder, con las obras de los espacios abiertos, que más que obras de teatro funcionaban era como unos guiones, porque en el teatro de calle es importante tener la opción de improvisar, tener la opción de lo fortuito, ¿no? De lo que de pronto aparece algo, aparece la lluvia, aparece un perrito atravesando la escena, aparece un borracho, aparece la policía. Entonces el teatro de calle nos permite eso. Después ya empecé a ver la dramaturgia realmente como una profesión, me empezó a interesar, y lo mismo la dirección teatral. Teatro Estudio Calarcá, TECAL. Teatro, en aquel entonces estaba muy de moda realmente el asunto del tema indígena, digamos como que estábamos en ese despertar de redescubrir que teníamos que ver con lo indígena, y allí alguien propuso llamarnos Calarcá, en homenaje al cacique que ejerció resistencia cultural a los conquistadores. Entonces quisimos como hacer ese homenaje, digamos como que el TECAL era como también un colectivo de resistencia, y sí en realidad lo era, ¿no? Porque igual el hecho de querer salir a la calle a hacer teatro, o sea, salirnos del teatro para hacer teatro, ya era un hecho como de resistencia, como extraño. El gran referente en general ha sido como la cultura popular colombiana. O sea, nosotros hemos estado investigando los ritmos, la música, la plástica de las comunidades indígenas, de las distintas comunidades, de los distintos territorios, y eso ha sido como una fuente de inspiración muy fuerte. En algún momento, por ejemplo, la música la aprendimos con la gente que trabaja con Totola Momposina, con la gente de los gaiteros, con Batata, y eso nos ha nutrido muchísimo, ¿no? Y hemos hecho recorridos con esa intención de aprender, de conocer, de reactivarnos, de interactuar con esas comunidades. No es fácil dirigir y actuar al mismo tiempo. Entonces por eso fue que me fui como quedando afuera, pero igual hasta como el 2000 algo, 2005, 2006 ya dejé de actuar, y cuando intenté volver ya eso es muy difícil. Ahí me di cuenta que actuar era muy complicado. Es muy admirable el trabajo que hacen los actores y las actrices. A veces estoy en las obras, pero estoy de extra, reemplazo a alguien, pero ya cuando la obra está montada, ya cuando está la puesta en escena. Esos procesos de dirigir y actuar, admiro bastante a los que lo hacen, porque siento que el director tiene una visión general de la obra y los actores y las actrices tienen una visión particular de la obra. Digamos, su esencia es la subjetividad y la emoción, y la esencia del director es supuestamente la objetividad, ¿no? Intentar articular esos lenguajes escénicos. Y empezamos a enamorarnos de la calle, era por todo lo que encontramos allí, por esa especie de cosmos que había en la calle y del cual quisimos dar cuenta en nuestras obras de teatro. O sea, no solamente salíamos a la calle por hacer teatro, sino que realmente vimos que las calles bogotanas son realmente una serie de contenidos y de temas y de personajes y de relaciones que son muy interesantes para la dramaturgia nuestra. Allí creamos Domitilo, creamos Pequeño Poder, creamos Las Diabladas, todo esto como en ese mundo festivo. Después creamos, ya en el 98, creamos por ejemplo el álbum.
El álbum, que fue una obra pues, que realmente sí le dio la vuelta al mundo. Estuvimos como unos 10 años girando con esta obra. Y al llegar acá, a la casa, como que nosotros nos trajimos ese mundo de la calle para la casa. Y en realidad no aceptábamos la sala como tal, sino que empezamos a jugar con la casa. ¿Sí? Empezamos a hacer experiencias por toda la casa, en el techo, obras de teatro como La Galería del Amor en el 92-93, jugaban por todos estos espacios. La gente hacía un recorrido por toda la casa y al final, al salir, encontraban otros cuadros ya como un desenlace. Siento que la dramaturgia de nosotros se ha movido como en varios ámbitos, ¿no? Digamos, como una dramaturgia del teatro festivo, que es, digamos, lo inicial, la fuente de donde venimos nosotros, pero también después empezamos a trabajar ya el tema de la ciudad, ¿no? Como una dramaturgia del urbano. Ya nos ha interesado muchísimo la ciudad. Entonces, nuestras obras, Canción breve para una ciudad frágil, Ciudad vacía, Ciudad oculta, Preludio para andantes a fuga eterna, Fausto S.A., son obras que tratan el tema de la ciudad, ¿no? Y lo que es ser ahorita en estos tiempos colombiano contemporáneo. Esa es como nuestra intención. Y pues no sé, en las últimas obras que hemos hecho tenemos una trilogía que se llama Teatro del Horror, y son 3 obras dedicadas a la guerra colombiana y a todas estas cosas tan enloquecidas que hemos hecho. Y una serie de monólogos que tienen que ver con la emigración. En el teatro de calle estamos trabajando, como articulando, buscando beber de distintos lados, ¿no? No solamente lo festivo, que ha sido muy importante para nosotros, sino también del performance, del happening, del teatro invisible, del flash mob. Por ejemplo, en Tríptico del Paraíso Perdido, que es lo último que hicimos para la calle, intentamos articular el flash mob, por ejemplo, ¿no? Y una parte un poquito coreográfica y otra parte performática. Y un inicio con teatro invisible, un poco al estilo de Boal. Y siempre intentamos negarnos de buscar otras maneras de hacer el teatro y de experimentar. Esa siempre ha sido como la búsqueda. ¡Los demonios estaban en otro lado! ¡Los demonios estaban en otro lado! ¡Los demonios estaban en otro lado! Yo pienso que la capacidad de reírme de todo, de mí mismo, de esa capacidad de pensar que todo es susceptible de risa, todo. O sea, no hay nada que no sea susceptible de risa. Eso para mí es importante. Me parece a mí que eso, cuando no nos podamos reír de las cosas es porque está muy grave la situación. Solo las grandes dictaduras sospechan de la risa.